Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy pasando unos días en Madrid antes de empezar el gran viaje y he pensado en llevaros a algunos de mis sitios favoritos y contaros algunas historias que hay detrás de ellos. Por si no lo sabíais, yo fui guía turístico en Madrid antes de mudarme a Londres y me encantaba enseñar la ciudad a quien la visitase. Entonces hoy quería volver un poco a mis orígenes. La parada del día de hoy es la Fuente de las Cibeles, uno de los símbolos de Madrid, uno de mis sitios favoritos y una fuente que esconde muchos más secretos de los que creerías, así que vamos a hablar de ello. Mirad, vamos a acercarnos a ella para que la podáis ver un poquito más de cerca. Todo esto es la Plaza de las Cibeles, aquí es donde está el actual Ayuntamiento de Madrid. Este edificio que se llama el Palacio de Cibeles y también se le conoce como Centro, porque es un centro y porque está en el centro. En esta parada de autobús es donde yo he esperado un montón de noches a que viniera mi autobús para ir a casa después de salir de fiesta. O sea, muchas veces aquí, pelada de frío, pero con estas vistas a las Cibeles. Ahí está. Mira qué impresionante. Mirad, acabo de ver esto, que es relativamente nuevo, este monumento que han puesto con el fuego ahí, que es un homenaje a los fallecidos durante la pandemia. No lo había visto hasta ahora, no había pasado por aquí. Y mirad qué vistas y qué día hace. Me encanta las Cibeles. La Fuente de las Cibeles forma parte de un gran proyecto urbano que impulsó el rey Carlos III en el siglo XVIII para embellecer el Paseo del Prado, que es donde estoy ahora mismo. Ahora el Paseo del Prado es una cosa maravillosa por donde pasamos turistas y también madrileños y que fue en este siglo XVIII cuando empezó a florecer. El diseño fue del arquitecto Ventura Rodríguez y su construcción es de 1780 a 1782. Como he dicho anteriormente, la Fuente de las Cibeles es uno de los principales símbolos de la ciudad, se representa como la Fontana di Trevi para los italianos, pues esto es para los madrileños. Sus aguas procedían de manantiales que alimentaban todas las fuentes de la ciudad y entonces eran usados por los aguadores. Aquí venían los madrileños a coger su agua. Si alguna vez has estado con un madrileño, seguro que presume del agua de Madrid, yo incluida, así que bueno, como para no presumir de agua, si viene de esta fuente, ¿verdad? Y bueno, la mujer que vemos encima de la fuente es la diosa Cibeles, que es la diosa de la tierra y la fertilidad. Y se puede ver que tiene un carro tirado por dos leones. Pero es que estos dos leones tienen bastante historia, no son simplemente dos leones. Esos leones tienen nombre y sus nombres son Hipómenes y Atalanta. Y aquí es donde empieza nuestra primera historia, el mito de Hipómenes y Atalanta. Este mito es uno de mis favoritos y uno de los que más me gustaba contar cuando venía aquí por el tour. Y empieza así. Atalanta es una joven griega. Cuando nace, su padre se decepciona mucho con ella porque no es un varón, así que decide abandonarla en el bosque. Allí es criada por una osa y pasa su infancia corriendo por el bosque, haciéndose muy rápida, muy salvaje y muy ágil. Cuando se hace adulta, su padre se da cuenta de que es una muchacha muy bella y que quiere que se case, a lo que Atalanta no está para nada de acuerdo. Ella es libre, ella es salvaje, ella no se quiere casar, pero termina accediendo con una condición, y es que la condición es que se casará con aquel que consiga ganarle a una carrera corriendo. Como ya hemos dicho, Atalanta es muy rápida, esa es la condición que pone, y dice que el que no lo consiga, su castigo será la muerte. Con esto podríamos pensar que muchos pretendientes se lo pensaron, pero la verdad es que hubo bastantes insensatos que quisieron competir contra Atalanta y ninguno consiguió ganarla. Así que uno tras otro los pretendientes fueron muriendo, hasta que apareció Hipómenes. Y es que Hipómenes era un joven griego que estaba enamoradísimo de Atalanta, pero sabía que no tenía posibilidades de ganarla. Así que hizo lo que todos los griegos hacen cuando están en un aprieto, y es pedir ayuda a los dioses. En este caso le pidió ayuda a la diosa Afrodita, que accedió y le regaló a Hipómenes 3 manzanas de oro y le indicó que lo que tenía que hacer era lanzarlas fuera del camino durante la carrera para que Atalanta se detuviera a cogerlas. Y dicho y hecho, cuando empezó la carrera, Atalanta le empezó a sacar una distancia bestial a Hipómenes, que vio que no iba a poder alcanzarla y comenzó a tirar las manzanas. Una por una comenzó a tirar
hasta las 3 manzanas y acortar la distancia con Atalanta, ya que ella se agachaba a recogerlas y Hipómenes aprovechaba para intentar correr más deprisa. Así que cuando tiró la tercera manzana y por los pelos, Hipómenes consiguió ganar la carrera. Así que como Atalanta perdió, los dos terminaron casándose. Y esta historia podría ser el final, podría ser un final feliz para los amantes Hipómenes y Atalanta, pero bueno, sabemos que siempre todos los mitos griegos tienen una vuelta de tuerca. Y es que si sabéis un poquito de mitos griegos, hay un fallo garrafal que muchas veces cometen los humanos, y es no agradecer a los dioses cuando les han ayudado. Esto es algo que a Hipómenes se le olvidó, y los dioses son seres muy sensibles, así que Afrodita decidió vengarse. Y es que una tarde, cuando Hipómenes y Atalanta estaban caminando por el bosque tranquilamente, les cayó una tormenta tremenda y tuvieron que ir a resguardarse al templo de la diosa Cibeles, la que tenemos ahí. Así que Afrodita aprovechó para mandarles un hechizo que se dejaran llevar por la pasión y terminaron teniendo relaciones dentro del templo, dentro de un lugar sagrado. Como os podéis imaginar, esto no le hizo nada de gracia a la diosa Cibeles, que decidió castigarles convirtiéndolos en leones, condenados a tirar para siempre del carro de la diosa Cibeles. Por eso los tenemos ahí representados en la fuente. Y también, como castigo adicional, les prohibió volver a mirarse el uno al otro. Por eso en la fuente cada león está mirando para un lado. Pobres Hipómenes y Atalanta, que por un fallito de nada, pues ahí están. Pero a día de hoy, en la fuente de la Cibeles, pues los podemos admirar. Y por cierto, si vais al Museo del Prado, que está bajando este paseo por aquí, podéis ir a ver la obra de Guido Reni, que os dejaré por aquí, con el mito de Hipómenes y Atalanta, que es un cuadro maravilloso de ver. Y ahora vamos a hablar de nuestra segunda historia. Para eso tenemos que avanzar unos siglos, concretamente al siglo XX, a los principios de la Guerra Civil Española. Nos encontramos en el año 1937 y Madrid está sufriendo muchísimos bombardeos y algunos de sus monumentos están siendo dañados, entre ellos la Cibeles. Sufrió varios daños, perdió parte del brazo, la nariz y uno de los morros de los leones fue alcanzado también. Los ataques provenían de aviones alemanes pilotados por nazis. Uno de los más famosos es, y espero pronunciar bien el nombre, Rudolf von Moreau. Se le conoce bastante porque fue uno de los responsables en el bombardeo de Guernica. Los madrileños la verdad que tenían bastante miedo y a estos aviones se les conocía como las tres viudas porque siempre volaban de 3 en 3. De hecho, uno de los titulares que más me llamó la atención de la época fue por el periódico Ahora, como he dicho, en el año 1937, que dijo lo siguiente: era viernes 15 de enero de 1937. Las bombas alemanas no respetan ni los monumentos artísticos. La Cibeles ha sufrido la caricia de los pájaros de Hitler. Qué fuerte leer el periódico y enterarte de que uno de los símbolos de tu ciudad está siendo destrozado. Así que para proteger el patrimonio se crea la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, que es la misma que decidió evacuar muchas de las obras del Museo del Prado. Y entre otras labores que hicieron, también cubrieron algunos monumentos. Y uno de los más protegidos, como he dicho, es uno de los más queridos de Madrid, fue la Fuente de la Cibeles. Os pondré alguna foto de cómo fue el proceso de taparla y cómo quedó finalmente. Pero se levantó un muro de ladrillos y sacos de arena que la cubría por completo, como si la diosa hubiera entrado en una cueva. De hecho, los madrileños, bueno, siempre se nos conoce por tener ese humor madrileño, esa chispa, que siempre estábamos haciendo bromas, y le empezaron a llamar la linda tapada. Imagínate ir caminando por aquí, por la plaza, y ver uno de los monumentos más importantes de tu ciudad tapado totalmente, como si estuviera en una pirámide. Debía ser una imagen muy dura de ver y que representa realmente lo grave que estaba siendo la guerra. Pero por suerte la Cibeles no sufrió más daños, el estar tapada pues le ayudó a sobrevivir toda la guerra. Y una vez se terminó, el 2 de abril de 1939, fueron los propios madrileños los que empezaron a desenterrar la Cibeles, a quitar todo lo que tenían y después empezaron a restaurarla. Pero os pondré abajo algunos enlaces de algunos artículos que he leído y algunas noticias de la época para que veáis pues cómo era la situación, ¿no?, durante esa guerra civil y cómo se estaba viviendo el que la Cibeles estuviera tapada, ¿no?, que era un símbolo de mucho más. Y también una de las fotos que más me ha impactado también, que es una vez ya que finalizó la guerra, esos niños haciéndose una foto con la Cibeles destapada, haciendo el saludo. Y bueno, después de esta historia tan dramática,
llegamos a la tercera y última historia que voy a contar hoy, que es muchísimo más curiosa y muchísimo más divertida. Y es que enfrente de la Cibeles, aquí está, tenemos el Banco de España, que una de las cosas que más gracia me hacían cuando yo hacía por aquí los tours es que mucha gente, sobre todo de Latinoamérica, había visto La Casa de Papel, y cuando hablaba del Banco de España siempre me preguntaban si era este edificio el que sale en La Casa de Papel, que por cierto no lo es. Aunque en La Casa de Papel se refieren al Banco de España, el edificio que se ve por fuera es la Casa de la Moneda y Timbre. No tiene nada que ver con el Banco de España, aunque en la serie se llama igual. Y bueno, todo esto viene porque la leyenda lo que dice es que la Cibeles protege el oro español. Según algunas crónicas, si alguien intentara robar el tesoro del Banco de España, activaría un sistema que inundaría la cámara acorazada con el agua de la fuente en cuestión de segundos. O sea, no habría manera de escapar. Esto, por cierto, también recuerda un poquito a La Casa de Papel. Y si es así, se dice que los leones están conectados al tesoro que está a 35 metros bajo tierra. Yo no conozco a nadie que me haya dicho si esto es verdad o es un mito, pero bueno, es una cosa que siempre se ha dicho y bueno, si es fantasía, pues es también bonito de creer. Así que esas son mis 3 historias sobre la Cibeles. También decirte que en el caso de que no puedas venir a Madrid a disfrutarla y a verla, tienes otras 2 réplicas en otros sitios. Una está en Ciudad de México, que por cierto yo me la encontré y no sabía que estaba allí, os dejo el vídeo por aquí, y otra está en Getafe, que está también en la Comunidad de Madrid, que es una copia mucho más humilde, esa yo no la he visto y se le conoce como La Cibelina. Si no puedes venir por aquí pero estás por México, pues puedes disfrutar de ella, y si no, pues también puedes ir a Getafe. Y bueno, también decirte como curiosidad, si te gusta el fútbol, ya sabrás obviamente que aquí en la Cibeles es donde el Real Madrid pues suele celebrar sus títulos, pero lo que no mucha gente sabe es que también los hinchas del Atleti de Madrid venían también aquí a celebrar sus títulos y sus victorias, hasta que se decidió trasladarlos a la Plaza de Neptuno, que está siguiendo todo el Paseo del Prado para abajo, así que allí es donde celebran a día de hoy. Y bueno, por si no lo sabes, Sergio Ramos hizo una canción sobre la Cibeles en la que aparece llorando. No quería contar esto, pero bueno, creo que ha pasado hace poco y merece la pena mencionarlo, por si acaso no te habías enterado. Y bueno, estas son todas las historias que quería contaros sobre la Cibeles. Como he dicho, es un lugar que los madrileños sentimos muy nuestro, pero es cierto que muchas veces no somos conscientes de todas las historias que hay detrás y de todo lo que ha vivido. Así que espero haberos traído un cachito de historia, que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo nuevo. Si conocéis alguna historia más que no haya contado, alguna curiosidad más sobre la Cibeles o sobre otra cosa, me la podéis dejar por aquí en comentarios. No olvidéis de suscribiros al canal, darle a like. Como he dicho, a finales de este mes empieza mi gran viaje, así que empezaré a subir contenido de Latinoamérica, pero bueno, quería disfrutar de estos días por mi ciudad y dar un paseo por aquí y verla con otros ojos. Así que nada, eso va a ser todo por mi parte y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!